En el siguiente ejercicio lo que tenemos es un ejercicio de umbral de rentabilidad. Es el ejercicio 4 de los ejercicios de repaso. Si vemos lo que nos enuncia, el enunciado nos dice: la empresa Logropiel S.A. fabrica abrigos de gran calidad. Sus costes fijos son de 40.000 euros y los costes variables son de 100 euros por abrigo. La empresa es nueva en el mercado, por lo que necesita que le ayudes con algunos problemas. Vale. Lo primero que vamos a hacer es extraer los datos del enunciado. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos es que los costes fijos son igual a 40.000 euros y que los costes variables van a ser 100 euros por abrigo. Vale, entonces lo que nos dice es: si establece un precio de 140 euros, el abrigo, ¿cuántos abrigos debe vender para no tener pérdidas? Entonces, lo que debemos hacer es, bueno, también hacemos el apartado A y como ya nos dan el precio de 140, pues ya sabemos que el precio es igual a 140 euros por abrigo. Vale. Entonces ahora lo que tendríamos que hacer es, lo que nos pide es saber a partir de qué punto va a haber de beneficios y hasta qué punto vamos a tener pérdidas, que dependerá de la cantidad de abrigos que nosotros vendamos. Entonces, lo que tenemos que usar en este caso es la fórmula del umbral de rentabilidad, que es igual a los costes fijos entre el precio menos el coste variable, que sustituyendo los números que hemos sacado del enunciado, tenemos umbral de rentabilidad igual a 40.000 dividido entre 140 menos 100, que esto va a ser igual a 40.000 entre 40, por lo tanto 1.000 abrigos. Cuando la empresa produzca 1.000 abrigos, los beneficios de la empresa serán cero y por tanto no habrá beneficios, pero tampoco habrá pérdidas. Si vende 1.001, pues ya tendrá unos beneficios. Vale. Vamos al apartado B, que suele ser lo que más suele costar. B. Represéntalo gráficamente. Vale. Subo un poco el ejercicio para poder ver todo. Seguimos teniendo los datos. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es una gráfica. Representamos la gráfica y ahora en el eje horizontal lo que tenemos van a ser la cantidad. Cantidad que podemos llamarle Q o podemos llamarle abrigos, porque va a ser el número de abrigos. Vale. Y en el eje vertical, pues como vamos a representar por un lado los costes y por otro los ingresos, pues podemos llamarle al eje vertical euros o podemos llamarle costes barra ingresos. Puede que haya ejercicios en los que solo representemos costes o solo representemos ingresos, aunque suele ser más raro. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir estos ejes. ¿Para qué? Pues porque si lo hacemos medido, nos va a dar pistas sobre cómo se obtienen los resultados. Lo vamos a ver ahora. Vale, yo lo divido. Utilizo la regla para ser más exacto. Vale. Y ahora el eje horizontal. Entonces, ahora, cada punto, pues puede ir, dependiendo de cómo sea el problema, puede ser 10, 20, 30, 40 o puede ser 200, 400, pero lo importante es que sea siempre proporcional.
porque así nos dará unos resultados más exactos. Entonces, yo aquí lo que voy a calcular es este primer punto en el eje vertical. Este primer punto va a ser 20.000. El segundo va a ser 40.000. Y lo apunto porque lo voy a utilizar. Entonces, 60.000, 80.000, 100.000, 120.000 y 140.000. ¿Por qué apunto estos? Porque son los puntos que a mí me van a hacer falta, pero puedo apuntar todos los costes o toda la cantidad de euros. O sea, puedo poner 20.000, 40.000, 60.000. Si os resulta más sencillo, lo podéis hacer así. Vale, y en el eje horizontal, pues yo lo que voy a hacer es ir de 100 en 100 en la cantidad de abrigos. 100, 200, 300, 400, 500. Pues por ejemplo, voy a apuntar el 500. 600, 700, 800, 900 y 1000. Vale. Pues ya tengo el eje, ya tengo los ejes con las distintas cantidades y los distintos precios o costes o ingresos. Vale. Entonces, voy a volver a representar, bueno, voy a apuntar aquí cómo son los costes totales. Costes totales son costes fijos, 40.000, más costes variables, que son 100 por la cantidad. Entonces, ahora con eso vamos a representarlo. Primero, los costes fijos, ¿cómo se representan? Esto es lo más fácil. Si yo produzco 0 abrigos, el coste fijo, ¿cuánto es? 40.000. Vale, pues con 0 abrigos, coste fijo, 40.000. Si yo produzco 200 abrigos, ¿qué coste fijo voy a tener? Pues el coste fijo siempre es el mismo. Entonces, si produzco 200 abrigos, el coste fijo va a ser 40.000. Vale, pues iría aquí y coste fijo 40.000. Vale, si produzco 500 abrigos, pues seguirá ocurriendo lo mismo. El coste fijo de producir 500 abrigos va a ser 40.000 porque el coste fijo no va a variar. Vale, entonces, coste fijo de 500 abrigos, 40.000. Vale, y por último, si produzco 1000 abrigos, pues el coste fijo sigue siendo 40.000. Vale, entonces, vemos que los costes fijos es una recta horizontal que es paralela al eje horizontal. Pues ya tendríamos los costes fijos. Vale. Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular el coste total. Podemos calcular aparte los costes variables, pero yo, sabiendo ya que 40.000 es el coste fijo, pues directamente voy a calcular el coste total. ¿Y cómo se hace esto? Pues lo que vamos haciendo es sustituir la Q y viendo los resultados que nos da. Vale. ¿Cómo sería esto de sustituir la Q? Sustituyo 200 en esta Q y tengo 100 por 200 y esto nos da 20.000. 20.000 que sumado lo que haríamos sería ir sustituyendo valores aquí y ver qué resultado nos da aquí. Vale, entonces si aquí sustituyo 200, que sería este valor, nos da 100 por 200, 20.000 más 40.000, que los costes fijos son siempre iguales, 60.000. Vale, entonces yo voy a la gráfica y miro. Hemos dicho 20.000, 40.000, 60.000. Vale, 60.000. Ya sabemos que es este punto. Y ¿qué hemos sustituido aquí? 200. Entonces, 200 y 60.000. El punto en el que se cortan es este. Vale, seguimos. Si ahora la Q la sustituimos por 500, pues lo que tendríamos que hacer sería 500 por 100 y 500 por 100 nos va a dar 50.000. Más, bueno, ya teníamos los costes variables, más los 40.000 de los costes fijos, nos va a dar 90.000. Vale, entonces, yo ya sé, estoy calculando para 200, entonces va a ser aquí donde esté el punto, y 90.000 pues tendríamos 60.000, 80.000, y aquí entre medio, porque van de 20.000 en 20.000, aquí entre medio tendríamos en 90.000. Entonces,
lo llevamos hasta la vertical. Y este sería el punto. Vale. Y por último ya, pues voy a calcular con 1000. Entonces, lo que haremos será 100 por 1000, 100 por 1000 nos va a dar 100.000. Más 40.000 nos va a dar 140.000. ¿Que dónde va a estar? Bueno, sabemos que va a ser un punto que esté en esta recta y que se corte en el punto que sea 140.000, porque son los costes totales de producir 1000 labriegos. Entonces, lo tenemos que ese punto va a estar aquí. Vale. Y ahora ya lo único que tenemos que hacer es unir todos esos puntos, porque en este caso, al ser la función como la tenemos, que no tenemos exponentes, no está elevada a nada, nos va a salir una recta. Es una función lineal. ¿Vale? Entonces, estos serán los costes totales. Ya tenemos los costes totales. Entonces, cuando producimos 300 abrigos, el coste total va a estar aquí. Cuando producimos 700 abrigos, el coste total va a estar aquí. Podríamos ir sustituyendo todos los números por todos los costes. Todos los números aquí y nos irían saliendo todos los costes totales. Vale. Y ahora, en el caso de los ingresos, pues tenemos que los ingresos totales son igual a 140, porque los ingresos son precio por cantidad. Entonces, 140 por la cantidad. ¿Qué vamos a ir teniendo? Pues, por ejemplo, si vendemos 200 abrigos, sería 200 por 140, tenemos 28.000. Pues iríamos aquí, buscaríamos el punto en el que tenemos 28.000 y lo marcamos y lo calculamos. Vale. Bueno, el punto, también vamos a ver que cuando es 0, Q, 140 por 0, el ingreso total es 0. Vamos a partir de aquí. Si Q es 500, 140 por 500, esto nos va a dar 70.000. Vale, pues el 70.000, aquí tenemos 60.000, el 70.000 sería este punto. Entonces, llevamos aquí por 500, va a estar aquí. Vale. Y por último, pues hacemos 140 por 1000 y nos da 140.000, que da la casualidad de que es justo este punto. Vale. Entonces ahora lo que hacemos es unir todos estos puntos, también va a ser una recta, y con esto ya hemos calculado los ingresos totales. ¿Qué ocurre? Aquí hemos dicho que en 200 los ingresos serán 28, los ingresos totales serán 28.000, porque 140 por 200 son 28.000. Si los ingresos totales son 28.000 y los costes totales hemos dicho que son 60.000, pues si nos cuesta algo 60.000 y lo vendemos por 28.000, vemos claramente que estamos teniendo pérdidas. Lo mismo pasará cuando estemos en 500. 140 por 500 hemos dicho que eran 70.000. Y si fabricar 500 abrigos nos costaba 90.000, pues si nos cuesta 90.000 y lo vendemos por 70.000, vemos que también hay pérdidas. Entonces, siempre que estemos en este área vamos a tener pérdidas. Podemos indicarlo. Pérdidas. Pérdidas, que quiere decir que hasta que no lleguemos a fabricar 1000 abrigos vamos a estar teniendo pérdidas. Este, por tanto, va a ser el umbral de rentabilidad, que como ya lo hemos calculado antes, pues ya no lo necesitamos, 1000 abrigos. Y a partir de aquí, pues vamos a tener beneficios. ¿Por qué? Pues porque si fabricamos 1200 abrigos, los costes que vamos a tener van a ser estos, que podríamos calcularlos, 1000 por 100 por 1000, más 40.000 van a ser los costes, y los ingresos, perdón,
100 por 1.200 más 40.000 van a ser los costes y los ingresos van a ser 140 por 1.200 y va a ser superior los ingresos a los costes. Entonces sí que vamos a tener ya beneficios. Así sería como se calcularía y la explicación sería pues decir eso. Y ahora ya, por último, nos queda el apartado C que nos dice si la empresa vende 2.500 abrigos, ¿qué precio deberá fijar para no tener pérdidas? Vale, pues ahora nos vuelve otra vez a pedir calcular el umbral de rentabilidad. Utilizamos la fórmula, lo único que en este caso lo que nos pide averiguar es el precio para no tener pérdidas. Entonces, pondríamos el punto C, pondríamos otra vez, voy a poner otra vez la fórmula del umbral de rentabilidad. Umbral de rentabilidad es igual a costes fijos entre precio y costes variables. Vale, voy a ver qué tengo. Si me dice que la empresa vende 2.500 abrigos, Q ya lo tengo, que Q va a ser igual al umbral de rentabilidad, porque es la cantidad en la que no tienen ingresos ni beneficios. Entonces, en este caso Q va a ser igual al umbral de rentabilidad. No sé, Q puede ser cualquier número, pero en este caso tiene que ser ese. Vale. Y nos dice que tiene que ser 2.500. Vale. El resto de datos siguen siendo los anteriores menos el precio que va a ser la incógnita. Entonces, costes fijos tenemos que son 40.000. Y los costes variables, que nos dicen que eran 100 euros abrigo. Vale. Entonces, ya tenemos los diferentes datos que necesitamos y son los que por saber el precio, que no lo desconocemos. Entonces, vamos sustituyendo. Umbral de rentabilidad o cantidad necesaria para no tener pérdidas, 2.500. Es igual a los costes fijos, 40.000, y dividido entre el precio, que es lo que no tenemos, por lo tanto va a ser la incógnita, menos el coste variable, que va a ser 100. Entonces, lo que podemos hacer es ya despejar esto. Lo pasamos multiplicando y los 2.500 los pasamos dividiendo. Y nos queda 40.000 entre 2.500 igual a 16. Entonces ya sabemos que P menos 100 es igual a 40.000 entre 2.500, que es lo mismo a 16. Vale, entonces ahora ya lo único que tenemos que hacer es este 100 que está aquí restando, lo pasamos sumando. P igual a 16 más 100 es igual a 116. Vale, 116, ¿qué? 116 euros. Este es el precio que debemos fijar para no tener pérdidas vendiendo 2.500 abrigos. Bueno, pues esto sería el ejercicio completo.